In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos el estudio de este primer capítulo del manualito, de las cositas estas para la síntesis. Acordaos que de los 5 capítulos estamos en el primero, la verdad de los misterios cristianos. Habíamos visto antes la introducción, cómo plantear una síntesis. Dentro de este capítulo habíamos visto que nuestro lenguaje, nuestro conocimiento puede llegar a Dios. Ahí habíamos profundizado un poco en el tema de la verdad como adecuación, el evitar tanto empirismo como ontologismo, y vamos a pasar ahora a los 2 puntos finales, el segundo y el tercero de este capítulo. En primer lugar, el tema de los misterios cristianos revelados, es decir, la revelación como un misterio, como algo que sobrepasa nuestra capacidad de conocimiento, y al mismo tiempo qué respuesta debemos dar a eso y cómo podemos responder. Y luego, después de esto, veremos esta revelación a la cual se le da la respuesta de fe, cómo la podemos encontrar, dónde está, cómo podemos profundizar en ella, con un poco todo el tema de la teología. Así que vamos a pasar el primer bloque, la revelación de los misterios cristianos y la respuesta de la fe. Aquí, como os indico, tenemos 2 puntos fundamentales. Lo veis aquí claramente. Por una parte, el carácter sobrenatural y definitivo de la revelación que nos viene por Jesucristo y la respuesta de la fe a esta revelación. Obviamente, la segunda depende de lo primero, claro. Vamos a irlo viendo porque aquí salen cosas que hay que tener bastante claras. Como os digo, aquí en este apartado examinaremos 2 aspectos. La revelación de Jesucristo nos permite conocer más allá de lo que pueden nuestras fuerzas naturales, es decir, el carácter sobrenatural que va más allá de las posibilidades de la razón dejada a sí misma, y por otra parte, que esa revelación tiene carácter definitivo. En realidad son 2 cosas, que están muy relacionadas. Si se trata de algo sobrenatural, es algo que no llegamos por nuestras fuerzas naturales, por tanto no es como sucede, por ejemplo, en la física o en las matemáticas, que se van descubriendo cosas porque se hacen nuevos experimentos o se desarrollan cosas que ya se tenían antes. Aquí la cosa es distinta. Pensad, por ejemplo, para la física de partículas es distinto proponer una teoría física sin tener un acelerador de partículas enorme como algunos que hay por ahí, y hacer una cosa así puramente de lucubración sin poder verificarlo, o poder plantear una serie de experimentos. En ese sentido, diríamos, se pueden ir mejorando, podemos llegar a conocer cosas que antes no conocíamos, etc. Pero claro, como aquí es algo sobrenatural, no es que puedas hacer un experimento para verificar lo que Dios te ha dicho. Hay algunas verificaciones, luego lo veremos, pero no es que puedas ir, diríamos, conociendo cosas nuevas. Podrás profundizar más en ellas, pero esta revelación es definitiva. Es algo que Dios nos ha dado. No es que primero, se dijera que había 3 personas divinas y mañana va a haber un nuevo dogma que hay 4. No, los dogmas es simplemente precisión de cosas que ya se conocen para entenderlas mejor. Pero vamos a ir viendo, tener presente estos 2 aspectos. Aspecto sobrenatural y aspecto definitivo. Respecto al aspecto sobrenatural, el concilio que más lo ha subrayado fue el Vaticano I, y es lógico que lo hiciera así frente a las propuestas del racionalismo, que pretendían someter todo a la razón humana. La Dei Filius recordó los límites de nuestro conocimiento de Dios. Recordó, por supuesto, que cabe un cierto conocimiento de Dios con las fuerzas naturales, pero ese es un conocimiento muy, muy limitado y no es el conocimiento de la revelación. Fijaos, por ejemplo, las proposiciones que tuvo que condenar el Vaticano I. No es posible o no conviene que el hombre sea enseñado por medio de la revelación divina acerca de Dios y del culto que debe tributársele.
O también el hombre no puede ser elevado por la acción de Dios a un conocimiento y perfección que supera la naturaleza, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, en constante progreso, a la posesión de toda verdad y todo bien. O sea, como os dais cuenta, el contexto del Vaticano I era el del racionalismo, que pretendía que la razón humana tenía que poder conocer todo y por eso no podía haber ninguna revelación, sino que el hombre por sus fuerzas tenía que llegar a ver cualquier cosa. Y lógicamente también los racionalistas decían esto que fue condenado por el Vaticano I. Los racionalistas decían: en la revelación divina no se contiene ningún verdadero y propiamente dicho misterio, sino que todos los dogmas de fe pueden ser entendidos y demostrados por medio de la razón debidamente cultivada, partiendo de sus principios naturales. O sea, como veis, aquí el contexto era el del racionalismo, al cual se opone el Vaticano I. Pero tened presente que en el fondo esto que había dicho el Vaticano I en ese contexto de racionalismo aparece, digamos, implícito en lo que hemos visto del Vaticano II. Porque si entendemos la revelación en esa clave de amistad y de diálogo con Dios, es evidente que Dios supera ampliamente las capacidades del hombre. Acordaos aquello de Aristóteles cuando decía en la Ética Nicómaco: sería estupendo para la felicidad del hombre poder tener amistad con los dioses, pero como eso no es posible, pues tendremos que buscar la amistad, por así decir, de tejas para abajo. Claro, lo que pasa es que por la revelación nosotros sí podemos tener amistad con Dios, y más todavía desde la encarnación del Señor. Así que debemos tener claro que la razón es capaz de hablar con Dios y por eso puede captar, aun con dificultad, lo que Dios nos ha enseñado, puede profundizar hasta un cierto punto, pero lo que nunca va a poder es demostrar esas verdades, si se trata de misterios en sentido estricto. Y también, dado que es algo que supera la razón, los argumentos que se den en contra de la fe no van a ser verdaderos argumentos. No puede darse una verdadera disensión. Fijaos qué bien lo expresa. Ninguna verdadera disensión puede darse entre la fe y la razón, pues el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, puso en el alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo, ni la verdad contradecir jamás a la verdad. Que en este texto de la Dei Filius estaba haciendo referencia al decreto del Lateranense V, donde se recordaba que el alma es naturalmente inmortal y que además eso se puede conocer con ayuda de la razón natural, y no es que haya una contraposición entre lo que nos dice la revelación acerca de la inmortalidad del alma y lo que podemos conocer por la razón natural. Bien, o sea que por tanto la noción de misterio en sentido estricto, la revelación como algo estrictamente sobrenatural. Pero hoy en día, digamos, eso hay que mantenerlo siempre, pero hoy en día se ha subrayado más el tema del carácter definitivo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto interreligioso donde es muy fácil decir que sí, bueno, Cristo nos dijo una cosa, pero Mahoma añade otra, pero los sabios hindúes añaden otra, pero o dicen una cosa y luego puede cambiar. Por eso hay que subrayar mucho el carácter definitivo. Fijaos que al final quien revela es el mismo Hijo, cuando se hace hombre, cuando nos transmite las enseñanzas de los evangelios, y por tanto su revelación es definitiva. Fijaos que como no cabe un revelador mayor que él, no es que haya otra persona divina que se vaya a encarnar y vaya a llevar la contraria a lo que decía el Hijo, no. El Hijo ha sido enviado por el Padre para decirnos. Él es, como decía San Juan de la Cruz, es la única palabra que tiene el Padre y con él nos lo ha dicho todo. Pero como os digo aquí, en nuestros días es muy fuerte la tentación de reducir la revelación cristiana a otra religión más. Que fijaos, esa era un poco la clave de la tolerancia religiosa en la antigüedad. Como ninguna religión nos dice nada verdadero, pues da igual una que otra. O qué más da si al final todos veneramos el mismo Dios, cada uno utiliza un nombre distinto. Precisamente por no querer ceder con esto, tanto judaísmo como cristianismo fueron perseguidos. Porque fijaos, los paganos pensaban que al misterio de Dios se podía y se debía llegar por varios caminos, todos igualmente válidos. Pero claro, eso suponía que Jesucristo era un mediador más. Y otra cosa, como os digo en el número 37, si todos estos caminos son válidos, como una religión dice una cosa
y otra dice la contradictoria y dos contradicciones no pueden ser verdaderas a la vez, eso quiere decir que nuestro lenguaje no sirve para hablar de Dios. Y entonces daría igual decir que hay un Dios, que hay tres dioses o que no hay ninguno. Si todos los caminos valen, pues al final quiere decir que no vale ninguno. Digamos que es un poco la salida mística que hubo en cierto neoplatonismo que quiso justificar el pluralismo religioso. Esto es muy claro en la controversia que tuvo San Ambrosio con el senador Símaco en torno al ara de la victoria que estaba en el Senado, quitarla, ponerla, todo esto. Símaco decía que había que aceptar el cristianismo, el paganismo, que en el fondo eran diversos caminos para una realidad última que en el fondo pues es la que todos buscamos y que en el fondo se llega de cualquier manera. Pero claro, con eso, repito, lo que estás diciendo es que tú puedes mantener proposiciones contradictorias. Si mantienes proposiciones contradictorias, quiere decir que ya da igual decir una cosa que decir lo contrario. Por esto, como os digo aquí, esa posición no es aceptable. Dado que el lenguaje sí es válido para hablar de Dios, ya hemos visto aún con limitaciones, no es lo mismo afirmar un Dios tripersonal, un Dios impersonal o un Dios que se identifica con el mundo, con lo cual no vale lo mismo una cosa que la otra. Es cierto, por supuesto, y esto lo recordó el Vaticano II, pero esto era una cosa que ya se había tratado desde el momento, por ejemplo, del descubrimiento de América, que cuando se supo que había habido multitudes de personas que no habían podido recibir la revelación, que por supuesto siempre existía la posibilidad de que la gracia de Dios, de una manera misteriosa, hubiera podido intervenir en personas que sin culpa propia no habían podido conocer a Cristo. Pero esos son los medios que solo Dios sabe. Obviamente, las religiones paganas sabemos cuáles son. Esos no son los medios que solo Dios sabe, sino alguna iluminación interior de la gracia, que repito, es algo completamente misterioso y que en qué medida se dé o no se dé, pues es algo que desconocemos completamente. Al hablar sobre el tema de la Iglesia, volveremos un poco sobre esto. También, por supuesto, es cierto que puede haber elementos de verdad y de bondad en otras religiones, pero en otras religiones, en otras culturas, en otras filosofías, en el arte, pero no podemos afirmar que tengan origen divino, es decir, que sean así porque los ha revelado el Espíritu Santo, porque entonces llegaríamos a que Dios entra en contradicción, revela una cosa y revela la contraria, con lo cual volvemos otra vez a que nuestro lenguaje no significa nada para hablar de Dios. Y todas las religiones serían pues como una experiencia mística de la cual no podemos decir nada. Como ya os he comentado y volveremos, por supuesto que en la religión revelada por Cristo hay muchos elementos de experiencia mística, pero no se opone a una revelación que nos transmite una serie de contenidos concretos. O sea que esto, tenedlo claro, lo que no podemos aceptar es que Dios haya revelado la contradicción. Por otra parte, pues todos esos elementos de verdad y bondad que puede haber, pero igual que lo hay en la filosofía. Aquí ya sabéis que se ha abusado muchísimo del tema de la semina verbi, como si lo que hay de verdad en otras culturas o religiones tuviera que ser inspirado por el Espíritu Santo. Esto es una cosa bastante absurda. O sea, pensar que si hace falta el Espíritu Santo para inspirar, pues no sé, lo que puede haber en alguna tradición oriental o en alguna tradición islámica, con mucha más razón habría que decir que el Espíritu Santo ha inspirado la metafísica de Aristóteles o los trabajos de Pitágoras, que son bastante más serios. ¿Qué pasa? ¿Que es que el Espíritu Santo se reserva solo para unas cosas y no para otras? Quiero decir, todo esto es en el fondo por un platonismo de pensar que en el hombre no hay un entendimiento capaz él por su cuenta de razonar. Por supuesto que tiene que ser creado por Dios, pero no es que para que yo diga, el ejemplo que os he puesto siempre, que esta mesa es roja o que esta mesa es blanca, para eso no me tiene que iluminar el Espíritu Santo. Me tiene que iluminar para decir que Jesús es Dios, pero para otros conocimientos se puede llegar simplemente por las fuerzas naturales y por eso en otras religiones pueden mostrar pues la verdad, la bondad de una serie de reflexiones en torno a la ley natural, en torno a muchas otras cosas, sin necesidad de que tenga que ser una iluminación o una revelación del Espíritu Santo. Bien, y en ese sentido también algunos autores consideran el pluralismo religioso como algo constitutivo, como si fuera parte del proyecto divino con voluntad positiva de Dios y no meramente permisiva el que haya muchas religiones. Es una cosa absurda por lo que hemos dicho antes. Si son contradictorias entre sí, todas son falsas.
Si todas son verdaderas, todas son falsas y todas están reveladas, porque estás diciendo que en el fondo Dios dice una cosa y la contraria, con lo cual es lo mismo que no decir absolutamente, es lo mismo que no decir absolutamente nada. Si tú estás en un camino y hay dos señales que te marcan, una ir por un sitio y otra ir por el otro, pues es lo mismo que si no tuvieras ninguna señal, porque sigues sin saber qué hacer o sin saber qué decir. Eso es lo que sucede cuando aceptas proposiciones contradictorias y eso es lo que hay de fondo cuando se dice que el pluralismo religioso forma parte del proyecto divino. Una cosa es que Dios permita los males, permite todo el pecado, permite los errores, eso ya lo sabemos, y es capaz de sacar bien de todas esas cosas. Pero que no se diga que Dios quiere que exista la contradicción o que Dios quiere que no conozcamos la verdad acerca de Él, porque eso, repito, es falso. Y por tanto, no es que el cristianismo sea complementario con otras religiones. Fijaos lo bien que lo explicó Dominus Iesus. Es, por lo tanto, contraria a la fe de la Iglesia la tesis del carácter limitado, incompleto o imperfecto de la revelación de Jesucristo, que sería complementaria a la revelación presente en otras religiones. La razón que subyace a esta aserción pretendería fundarse sobre el hecho de que la verdad acerca de Dios no podría ser acogida y manifestada en su globalidad y plenitud por ninguna religión histórica, por lo tanto tampoco por el cristianismo ni siquiera por Jesucristo. Pero repito, esto es falso. La verdad sobre Dios no es abolida o reducida porque se diga en lenguaje humano. Ella, en cambio, sigue siendo única, plena y completa, porque quien habla y actúa es el Hijo de Dios encarnado. Y para que esto de la Dominus Iesus sea válido, acordaos, tenemos que mantener que el lenguaje sobre Dios es verdadero, muy limitado, pero verdadero, y por tanto tú no puedes mantener a la vez proposiciones contradictorias en el mismo sentido. Bien, supuesto este aspecto del carácter sobrenatural y definitivo de la revelación, que como veis son cosas bastante importantes, pasamos a, digamos, como el complemento de esto. Una vez que hemos visto lo que son los misterios, ¿cómo se responden a estos misterios? Pues aquí es donde entra la respuesta de fe. El modo de entender la respuesta del hombre a la revelación depende de cómo entendamos la revelación, claro. Hemos visto que la revelación incluye esos contenidos conceptuales, aunque va más allá de ellos, porque también conlleva esa amistad con Dios que sobrepasa la naturaleza. Acordaos, aquí tenemos a la vez Vaticano I y Vaticano II. La revelación entra dentro de ese proyecto de la amistad con Dios y al mismo tiempo tiene una serie de elementos conceptuales que van más allá de la razón. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que la respuesta a esta revelación va a requerir una ayuda especial de Dios, que va a estar por encima de las fuerzas de la naturaleza. Esto va a conllevar aceptar esa serie de contenidos y esto que está por encima de la naturaleza también nos va a llevar, como vimos antes, a esa amistad con Dios en la cual se inserta la revelación. Obviamente, hemos dicho que esto supera nuestra naturaleza. Lo que pasa es que Dios también nos ofrece toda una serie de signos de muy diverso tipo para que aceptemos la revelación, como son los milagros. Es lo que se llama en su conjunto los argumentos de credibilidad. Esto hay que entenderlo bien. Los argumentos de credibilidad son como una cierta corroboración exterior del testimonio de Dios sobre lo que ha revelado, para que creer no resulte algo absurdo o opuesto a la razón. Es decir, por ejemplo, si Jesucristo es verdadero Dios, es muy coherente que se produzcan exorcismos, tanto en su época, que reflejan los evangelios, como en nuestros días. Diríamos, como el sacerdote actúa con esa fuerza del Señor, es lógico que si hay demonios que están poseyendo, con la invocación del nombre de Cristo, tales demonios sean expulsados. Por tanto, digamos, eso confirma, corrobora lo que creemos por la fe. Y en ese sentido siempre podamos buscar también argumentos que nos ayuden en nuestra fe, pero atención, son argumentos que ayudan, es una corroboración externa, porque el dar el asentimiento en sentido propio requiere el testimonio interno de Dios, o sea, que Dios nos mueva interiormente y nosotros aceptemos. Esto es lo que se dice, que Dios es el objeto formal de la fe. Si aceptamos que Jesús es el Señor, es porque nos mueve el Espíritu Santo. Es decir, la verdad de esa proposición depende de que Dios es la verdad primera y está actuando sobre nosotros. Atención, porque no se trata de algo que podamos controlar de manera refleja y de manera consciente.
Creer es propiamente una gracia que supera nuestra naturaleza. Por tanto, no tenemos igual que no tenemos un termómetro para medir la caridad o para medir la gracia o para medir estas cosas, tampoco lo tenemos para medir la fe. Y fijaos que, de nuevo, el Vaticano I subraya muy bien estos aspectos. Por una parte, niega lo siguiente: no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que revela, o sea, enseña por tanto lo contrario, hace falta la autoridad de Dios que revela para creer esto de la fe, y al mismo tiempo también tenemos esas ayudas externas. La revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos, y por tanto deben los hombres moverse a la fe solo por la experiencia interna de cada uno y por la inspiración privada. Esta sentencia está condenada, con lo cual está diciendo el Vaticano I que, por supuesto, hay una inspiración de Dios, hay una experiencia interna, pero también hay unos signos externos que sirven para corroborar y para ayudarnos en el acto de fe. Creo que esto es bastante claro, aunque es profundo, pero son cosas que ya habéis estudiado con mucho detalle en teología fundamental. Se podrían decir muchísimas cosas, pero ahora no podemos entrar. Pero lo que sí hay que recordar es una consecuencia inmediata de esto. Si la revelación es algo sobrenatural y es algo gratuito, y es el don de la fe el que nos permite aceptarla, como ya decían los santos padres y desarrollaría la escolástica, la fe se tiene que aceptar íntegra. O sea, o aceptas toda la fe, todo lo que está revelado, se entiende lo que es la Sagrada Escritura, lo que son los dogmas de fe, lo que es propiamente la revelación, o si aceptas unas cosas y niegas otras, en realidad ya no estás creyendo a Dios, sino que estás creyéndote a ti mismo, que eres el que hace la selección. Ya veremos que aquí entra el papel de la Iglesia para guiarnos y que no nos equivoquemos al profesar la fe. Pero fijaos que la fe o es íntegra o no es fe. Porque si aceptas una cosa y no aceptas otra, entonces el criterio no es ya Dios como verdad primera, todas estas cosas que hemos dicho antes, sino el criterio es lo que a ti te parece mejor o lo que te parece peor. Como en un supermercado, elijo esto o elijo esto otro. Con lo cual ya la fe es una cosa que te has fabricado tú. Con lo cual, si la fe tiene este carácter sobrenatural, gratuito y divino, o se acepta toda o no se acepta, sino que te lo estás inventando tú. Fijaos, además, esto en el fondo luego es profundísimo, porque cosas que pueden parecer más difíciles, conforme pasa el tiempo, conforme se piensan más, uno se da cuenta de que es que en el fondo hay que mantener todas esas cosas y que el quitar un elemento, quitar otro, aparentemente puede ser más razonable, pero al final provoca muchísimos más problemas de los que soluciona, teniendo en cuenta además, como he dicho antes, que la fe tiene ese carácter sobrenatural. O sea, no se trata de el fruto de un razonamiento en el que tengan que cuadrar todas las cosas, porque con eso ya no tendríamos el carácter sobrenatural de la fe. Es cierto que podemos ir rechazando, como ya dije antes, los argumentos que se presenten en contra, pero una demostración positiva nunca va a haber. Por otra parte, este carácter sobrenatural de la fe, y esto entra mucho con lo que hemos visto antes también de la fe, la revelación, ese carácter de amistad, tiene un cierto carácter de experiencia mística, en el sentido de que creemos porque Dios mismo atestigua en nuestro interior, y así alcanzamos a Dios en sí mismo. Fijaos que esto es muy claro cuando lo explica San Pablo, esta cita de que nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. San Pablo, cuando habla del Espíritu Santo, sí, por supuesto que habla de carismas, de todos aquellos carismas tan variados que había en Corinto, pero fijaos que están en el fondo al servicio de las virtudes, el de la caridad, como aparece en Corintios 13, pero también de la fe. O sea, no lo olvidemos nunca. Recibir el Espíritu Santo no es quedarte de espaldas o cosas de ese estilo, no. Recibir el Espíritu Santo es tener la fuerza para confesar y reconocer que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios y todo lo que está en la revelación. ¿Que puede haber manifestaciones exteriores más o menos llamativas? Sí, algunas serán del Espíritu Santo, otras serán de cosas psicológicas o lo que sea, pero es que eso no nos importa, porque lo más importante es que en la profesión de fe, se entiende de la fe verdadera,
se da esa intervención de Dios y podemos hablar de una cierta experiencia mística. Obviamente, lo que se entiende por mística ya son otro tipo de fenómenos ya mucho más determinados, pero ciertamente hay esa intervención, ese contacto, por así decir, con Dios. Y por eso la mística cristiana nunca puede prescindir de la fe. Esto Santa Teresa lo tenía muy claro. Cuando ya estemos en la otra vida, ya sí, la fe será superada por la visión, pero hasta entonces cualquier experiencia mística estará siempre dentro de la fe. Y ya por último hay que recordar respecto a las otras religiones que en esos casos no se puede hablar de fe. Habría que hablar más bien de una creencia que se da en otras religiones, como explicaba también aquí Dominus Iesus, mientras que la fe es la acogida en la gracia de la verdad revelada, que permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. La creencia en las otras religiones es esa totalidad de experiencia y pensamiento que constituyen los tesoros humanos de sabiduría y religiosidad que el hombre en su búsqueda de la verdad ha ideado y creado en su referencia a lo divino y al absoluto. Pues puede haber eso, toda una serie de reflexiones sobre la ley moral natural, sobre esa búsqueda del absoluto, pero claro, para eso no es la fe teologal. La fe teologal es para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Repito que el caso de aquellos que no han podido tener en la evangelización hay que estudiarlo, pero no es que tengan fe teologal para aceptar proposiciones de religiones que son falsas o que dicen cosas contrapuestas a la verdad de Jesucristo. Aquí a veces se habla si mejor no hablar de religión falsa o verdadera. No, pues vamos a hablar de contraposición. Si tú no puedes aceptar una proposición y la contradictoria, con lo cual la fe teologal no te puede llevar a aceptar lo que es contradictorio a lo que Cristo ha revelado. Por tanto, respecto a afirmaciones de otras religiones, los que las sostienen tendrán como una cierta creencia en este sentido de una totalidad de experiencia, de tesoros humanos de sabiduría, pero eso no será la fe teologal. Bien, pues dicho esto sobre los misterios y la respuesta de fe, vamos ya al último apartado, donde tenemos aquí, como veis, cómo y dónde encontrar la revelación. Supuesto todo lo que hemos dicho, comentaremos brevemente algunas cosas sobre la Sagrada Escritura y la tradición, que es donde encontramos esta revelación del Señor, la interpretación autorizada que le corresponde al magisterio vivo de la Iglesia y por último un breve apunte sobre la teología al servicio de esta verdad revelada. Vamos a ir viendo estos tres puntos. En primer lugar, siempre volvemos para hablar de la Sagrada Escritura y la tradición, siempre volvemos a lo mismo. La revelación conlleva un carácter verbal, tiene palabras humanas. Ya hemos dicho que no se trata simplemente de palabras humanas, que ha habido hechos que han corroborado esas palabras, que han manifestado también a Dios, que está dentro de ese diálogo de amor del hombre y Dios, pero tiene que haber también unas palabras humanas. Y fijaos que estas palabras, por la misma naturaleza del lenguaje, son de dos tipos. O bien se transmiten de viva voz, o bien se transmiten por escrito. Y por tanto tenemos la tradición, lo que se transmite de viva voz, aunque luego eso se plasme en escritos, en costumbres o en lo que sea, y la escritura. Por eso os digo aquí que la tradición oral se ha puesto por escrito, pero en ese caso ya sería una iniciativa humana. Por supuesto bajo la providencia divina, pero una iniciativa humana. Mientras que en el caso de la escritura, aquí lo que tenemos es una intervención del todo particular de Dios, es lo que se llama el carisma de la inspiración, para poner por escrito determinadas enseñanzas. O sea que, fijaos que la distinción tradición-escritura, en el fondo, se debe a la distinción palabras de viva voz, palabras escritas. En los últimos años es cierto que ha quedado bastante en la penumbra la reflexión acerca de en qué consiste la inspiración de la Sagrada Escritura. La Dei Verbum, que no utilizó un lenguaje filosófico, un lenguaje técnico, no empleó el término instrumento para referirse al autor sagrado, porque además algunos lo podían entender como si el autor sagrado no hiciera absolutamente nada, o sea, fuera pues como un instrumento completamente inerte. Obviamente la noción de instrumento es mucho más compleja y si uno lee a Santo Tomás se da cuenta de que la causalidad instrumental es mucho más amplia que por ejemplo la de un pincel, es una cosa mucho más compleja. Y por tanto esto que dice la Dei Verbum, fijaos, entra perfectamente en lo que sería una noción amplia de instrumento. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos,
como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. O sea, claramente esto es una referencia a la instrumentalidad, pero la instrumentalidad de un ser vivo y de un ser libre, de un ser consciente. O sea, Dios es capaz, como os digo aquí, Dios es capaz de intervenir por su gracia para que el hagiógrafo, el escritor sagrado, diga una serie de cosas. Igual que Dios es capaz de intervenir en la historia, también interviene en las personas y así hace que los evangelistas pusieran por escrito lo que Dios quería. Obviamente, eso no eliminaba que el evangelista tuviera que esforzarse para buscar el contenido, que apareciera su estilo propio, pero al final ponía aquello que Dios quería. En el fondo es lo que sucede, que la naturaleza no es eliminada por la gracia. Para hacer el bien que nos lleva al reino de los cielos, hace falta la gracia del Espíritu Santo y nos va a mover a la caridad, pero luego las obras de caridad que concretamente haga cada uno será lo que Dios nos ayude para realizar, pero serán distintas en un caso que en otro. Pues aquí el Señor, con este carisma del todo especial, que es la inspiración, ha querido que los hagiógrafos pongan por escrito determinadas cosas, que cada uno tendrá su estilo, tendrán unas circunstancias vitales, escribirán conforme al modo de la época, pero están escribiendo, como nos ha dicho Dei Verbum, todo y solo lo que Dios quería. Y eso es lo que hace pues, que la Sagrada Escritura sea verdadera para lo que Dios quiere transmitir y verdadera entendida como Dios quiere que la entendamos. Si uno quiere, por ejemplo, sacar ciencia del libro del Génesis, pues no va a sacar nada, porque el libro del Génesis no está para darnos una descripción científica del universo, por ejemplo, sino para darnos la verdad profundísima de que todas las cosas creadas dependen de Dios y que no hay nada que no dependa de Dios. Por poner un ejemplo, podríamos decir mucho más, pero tampoco es que aquí nos podamos detener más. También hay que recordar luego que la relación entre escritura y tradición solo fue un problema a partir de la Reforma, debido a los planteamientos de Lutero, porque siempre estaba claro que eran dos cosas que no se contraponían. Ya de hecho Trento recordó que la verdad y la enseñanza divina se contienen en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes la recibieron, o bien de los labios de Cristo, o bien por inspiración del Espíritu Santo. O sea que tenemos por una parte los libros inspirados, pero también tenemos tradiciones que pudo decir el Señor y que no necesariamente se plasmaron en los evangelios, o que se les fue revelando el Espíritu Santo en el momento constitutivo de la Iglesia. Y repito, no hay contraposición entre una cosa y otra. Por otra parte, hay que recordar, eso también es importante, en la época del Vaticano II, un poco también en este afán de muchas personas de, digamos, buscar un acercamiento lo más posible al protestantismo, muchos estaban empeñados en que todo lo que está en la tradición se encuentra también en la escritura, pero eso no es así. Hay que, de hecho, el mismo Pablo VI quiso en la Dei Verbum que se pusiera que la Iglesia no toma toda su certeza de las cosas reveladas solo de la escritura. De hecho, en un documento posterior de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno que hubo respecto a Messner, para un profesor alemán al que tuvieron que corregir, recordaba la congregación: junto a la escritura está la tradición en sentido estricto, la cual nos da a conocer la inspiración y el canon de la escritura, y sin ella no es posible una explicación completa y una actualización de la escritura. La fe católica no se basa solo en el texto de la escritura. En efecto, la Iglesia no toma su certeza sobre todas las cosas reveladas solo de la escritura. O sea, no es que una se contraponga con otra, pero no tiene que estar todo en concreto en la escritura. Aquí precisa luego más cosas. La tradición es la transmisión de la revelación que ha sido confiada por Cristo y por el Espíritu Santo a los apóstoles en la vida y en la doctrina de la Iglesia católica a través de todas las generaciones hasta hoy. Solo esta tradición es norma de fe. Bien, y luego respecto al tema de los libros inspirados, su determinación, como os digo aquí, ha dependido de muchos avatares históricos, pero esto se debe comprender en el sentido de que esos avatares, esas circunstancias, han sido la ocasión para declarar qué libros sí están inspirados, no que un libro esté inspirado porque la Iglesia lo diga o lo deje de decir, al revés, porque el libro está inspirado, la Iglesia lo ha declarado canónico. Aquí aparece una vez más cómo Dios actúa en la historia
y va guiando a la Iglesia con su providencia. Bien, pasamos al segundo apartado, ya vamos a ir acelerando un poco porque veo que pasa el tiempo. El tema del sentido del magisterio vivo de la Iglesia. ¿Por qué tiene que haber un magisterio? Lo encontramos muy claramente dicho en la segunda carta de San Pedro. Los hombres han hablado movidos por Dios en la Escritura. Luego la interpretación de la palabra de Dios no puede quedar al arbitrio humano, porque esto que han dicho depende del Espíritu Santo. Entonces, dado que las palabras humanas en las que se expresa el depósito de la fe son limitadas y parciales y al mismo tiempo han sido inspiradas por el Espíritu Santo, la única manera de captar plenamente su sentido es contar con la ayuda del Espíritu Santo, que las ha inspirado. Por eso, fijaos, no se puede interpretar la Escritura como un mero texto de la antigüedad, sino que hay que tener presente ese sentido del Espíritu Santo, y ahí es donde entra la intervención del magisterio. Por eso pudo explicar la Congregación para la Doctrina de la Fe, tomando estas frases del cardenal Jougre: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, pero está por encima de las explicaciones de la palabra de Dios en cuanto juzga si esa interpretación corresponde o no al sentido que transmite la palabra de Dios. O sea que, por tanto, el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Luego hay que recordar, y esto es fundamental, ya lo sabéis, que hay diversos niveles de intervención magisterial. Todos están al servicio de que el pueblo de Dios se mantenga en la fe, y básicamente tenemos tres tipos. Los dos más importantes, aunque mucho menos usados, digamos, lógico, porque son los más importantes, solo para circunstancias muy, muy extraordinarias, tenemos pronunciamientos de fe y pronunciamientos definitivos, que ambos son infalibles. Y luego hay otro tipo de magisterio que se denomina magisterio ordinario o magisterio auténtico, que no es definitivo. En ese caso se responde con un asentimiento sincero de entendimiento y voluntad, pero sabiendo que es algo que todavía no es definitivo. Bien, aquí tenéis los textos en la Donum Veritatis, donde se describen cada una de estas cosas. Cuando declara que una doctrina está contenida en la revelación, se requiere una adhesión denominada de fe teologal. Tenéis aquí pues, los dogmas cristológicos, los dogmas marianos, que en el fondo te están diciendo lo que está en la Sagrada Escritura, precisando su sentido. Otras verdades se denominan de modo definitivo, porque pertenecen a la fe o a las costumbres, aunque no sean de revelación divina, pero están tan íntimamente unidas a la revelación que deben ser firmemente aceptadas y mantenidas. Probablemente, muchas de estas luego quizá pueden pasar también aquí. Pensad, por ejemplo, la afirmación de que la vida de todo inocente, un inocente no puede ser lícitamente matado, no se puede eliminar esa vida de un inocente. Es una de las verdades propuestas de modo definitivo. O también que el sacramento del orden está reservado para los varones y no para las mujeres. También esto lo encontramos en la revelación. No lo encontramos exactamente con esas palabras, pero está en íntima referencia con lo que hay en la revelación. Por eso os digo que muchas de estas, conforme se ve con más claridad, pueden acabar en este grupo respecto a lo que es propiamente de fe. Los encontramos luego también otro magisterio que es más abundante, cuando no hay intención de establecer un acto definitivo, pero enseña una doctrina para comprender mejor la revelación, explicita su contenido o para llamar la atención sobre la conformidad de una doctrina con las verdades de la fe o para prevenir concepciones incompatibles con esas verdades. Y ahí se pide ese asentimiento de la voluntad y de la inteligencia, que no es algo puramente exterior y disciplinar, sino es algo que está en relación con la fe. No es que haya fe en sentido estricto respecto a este asentimiento, pero sí es algo que nos tiene que ayudar para la fe. Bien, repito, estas cosas son cosas que ya sabéis. También está el detalle del Lumen Gentium 25. Había recordado que esta infalibilidad, la infalibilidad que es de los dos primeros apartados, se extiende a las doctrinas, a las cuestiones de fe y moral, se extiende lo que hace falta para exponer fielmente y custodiar el depósito de la revelación. Por eso lo de las doctrinas conexas, esas definitivas, pueden ser objeto de magisterio infalible, pero tiene que quedar claro que es algo definitivo. Por eso cuando Juan Pablo II dijo lo de que el sacramento del orden está reservado a los varones, dijo explícitamente que se trata de un juicio definitivo y por tanto no es algo que pueda cambiar.
Y respecto al tercer apartado, el del magisterio auténtico, atención porque en el Lumen Gentium 25 se emplea el término sentencia. Una sentencia quiere decir que es una determinación, algo que se ha dejado claro, no que un obispo o un papa diga pues algo, no sé, así por las buenas, hablando con alguien o en un de estas entrevistas de avión o cosas de ese estilo. No, tiene que ser algo perfectamente determinado, que quede claro que es una sentencia, aunque todavía no sea definitiva, pero tiene que ser algo determinado. Obviamente, una determinación no definitiva no es que pueda cambiar un texto que ya sea definitivo. O sea, esto pasó alguna ocasión. Pensad los errores del Papa Liberio, del Papa Honorio, de Juan XXIII, con homilías o con intervenciones incluso de magisterio ordinario, se opusieron a cosas que estaban en la Sagrada Escritura. Obviamente no podía obligar. Por ejemplo, creo que era Gregorio II, en la Edad Media, dijo que bueno, que si el marido, la mujer ya no podía mantener relaciones con el marido después de haberse casado, pues que podía dejarla y tomar otra. Obviamente, tal cosa era una burrada, y el mismo autor del compendio, del decreto de Graciano, decía que ahí el Papa estaba en contra del Evangelio y que eso no era correcto. O sea que, digamos, intervenciones pontificias en las cuales ha habido una contradicción con intervenciones de nivel superior, dogmas de fe, decretos conciliares infalibles, ha habido algunos casos en la historia. No son muy numerosos, pero los ha habido. Obviamente, siempre lo más importante es el enunciado de rango más superior. Porque acordaos aquí que el magisterio, si dice algo, es porque tal cosa es verdadera. O sea, no es que la verdad de la revelación cambie porque vayan cambiando la voluntad de los diversos pastores. Esto es como en física. No es que las leyes del movimiento de Newton dependan de quién sea, de quiénes gobiernen, si gobiernen unos o gobiernan otros. No, esas leyes dependen de la misma naturaleza. Con la revelación sucede lo mismo. Aquí lo que pasa es que diríamos, en la medida en que se ha visto la intervención de los pastores de la Iglesia o del Papa así en la línea, pues de un poco de estar pendiente de lo que dicen personas famosas, pues se piensa que cualquier declaración o cualquier cosa ya eso es la fe. No, la fe es lo que está en la Sagrada Escritura, los concilios ecuménicos, y cualquier tipo de declaración o de intervención de los pastores está al servicio del otro. Y en esas declaraciones, diríamos, si no son muy precisas, pues puede haber cosas que no cuadren demasiado, pero repito, la clave está en esas, lo que son propiamente los enunciados de fe. Y por eso, dentro del magisterio de la Iglesia, lo más importante, aunque por desgracia no es a lo que se le preste más atención, son las fórmulas dogmáticas, lo que está en las grandes declaraciones de los credos, en los grandes dogmas de fe. Y aquí el significado de estas fórmulas es siempre verdadero y es coherente consigo mismo dentro de la Iglesia. Se puede aclarar más, se puede comprender mejor, pero no en el sentido de que se vaya a decir una cosa y luego se vaya a decir la contraria. No, diríamos, el sentido permanece. Podemos comprenderlo mejor, ver mejor a qué cosas se aplica, pero no es que puedan ir cambiando según cambia el tiempo. Como dice aquí, hay que evitar el relativismo teológico y no falsear el concepto de infalibilidad. Y estas fórmulas además emplean conceptos, emplean palabras que no están ligados a una cultura o a una fase del progreso científico, sino que manifiestan lo que la mente humana percibe de la realidad, en la universal y necesaria experiencia, y lo expresa con palabras tomadas del lenguaje popular o del lenguaje culto, y por eso son válidas para los hombres de todos los tiempos. Habrá que explicarlas, obviamente, pues que es evidente que cambian los lenguajes. Hoy no se habla en latín habitualmente, hay que explicar lo que quiere decir cada terminología, pero dado que Dios nos ha revelado esa verdad y, como hemos dicho antes, la razón humana, el lenguaje humano puede alcanzar la verdad y conocer a Dios hasta un cierto punto, tenemos que mantener esas fórmulas dogmáticas que, repito, son lo más importante. Y ya brevemente os hablo aquí de la teología al servicio de la verdad revelada. La teología parte siempre del depósito de la fe, procura lograr una comprensión cada vez mayor, y para esto lo que hace es o bien compara unas verdades con otras, lo que estamos haciendo de manera muy sencilla nosotros en este curso, o compara las verdades de la fe con realidades de tipo natural, busca la coherencia de los diversos misterios, la coherencia con el fin del hombre, etc. Pero recordad que nunca puede probar lo que son misterios en sentido estricto, porque eso caeríamos en el semirracionalismo.
Y obviamente, si partimos del depósito de la fe, se entiende que aceptamos las enseñanzas magisteriales, teniendo en cuenta los diversos niveles a los que hemos referido antes. No es que se pueda tomar una cosa aislada de la otra, o hacer teología separado de la explicación de la Iglesia. Eso sería un ensayo religioso, no sería teología. Tenemos que partir de la explicación de la Iglesia, pero ya digo, fundamentalmente, como hemos explicado antes, de las fórmulas de fe, de las enseñanzas definitivas. Y la razón última para hacer teología es que la inteligencia humana puede conocer algo de Dios y podemos profundizar en esto que Dios nos ha revelado. Ya por último, para terminar, recordar que la teología requiere una gran seriedad, requiere un rigor argumental, requiere en ese sentido un profundo rigor crítico. Ya recordaba la congregación, la Donum Veritatis, que la exigencia crítica no puede equipararse con el espíritu crítico, o sea, con ser criticón, estar siempre en contra, que nace más bien de motivaciones de carácter afectivo, de prejuicios. Para hacer teología hace falta esa exigencia crítica, hace falta el rigor conceptual. Si la teología es una ciencia, hace falta un cálculo que es cálculo de predicados, que es un rigor en lo que estamos diciendo. Y por supuesto, partir siempre de la revelación, o sea, todas estas cosas que ya he comentado antes, pero siempre con ese rigor crítico. Y por supuesto, como se reflexiona sobre la revelación de Dios, la santidad, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo son una ayuda fundamental para la teología, porque de ese modo nos connaturalizamos con el objeto de estudio, que es Dios. O sea, el sujeto que está estudiando, el teólogo, se connaturaliza con su objeto. Por las fórmulas reveladas, por la revelación, llega al mismo Dios. Y fijaos que es que los misterios de la teología los conocemos y los hacemos vida de nuestra vida por la fe que se despliega en la oración. O sea que en ese sentido una vida de oración ayuda enormemente a hacer teología. Bien, aquí os pongo como lecturas sugeridas, además de, por supuesto, las constituciones dogmáticas de Filius del Vaticano I y Dei Verbum del Vaticano II. Hay documentos de la Congregación de la Fe muy interesantes, Mysterium Ecclesiae, del cual ya hemos puesto algunos puntos, la Donum Veritatis, que también hemos citado, sobre la vocación del teólogo, y la notificación sobre la obra de Messner, donde se precisa cosas de escritura, tradición, magisterio, liturgia, también bastante interesante. Bien, lo dejamos aquí, espero que hayan quedado claros los contenidos de este primer capítulo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.